Hola a todos jóvenes, el de hoy nos encontramos con el arquitecto Adolfo de MX TAD, Taller de Arquitectura y Diseño. Arquitecto, muy buen día. Así es. Hola, Abraham, ¿qué tal? Buen día. Hola a todos. Un placer estar acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, ¿de Es un qué? placer. Platícanos, por favor, arquitecto, ¿dónde estamos? Mira, estamos ahorita en Cholula, pero ya estamos en la parte un poquito en las afueras, donde aquí ya estamos muy bien conectados como con toda la parte del periférico de la ciudad, entonces disfrutamos un poquito la parte del pueblo y la parte de la ciudad también. Entonces estamos aquí muy bien conectados, ¿no? Excelente. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Cuéntanos, arquitecto. Pues mira, bienvenidos a mi casa. Aquí es Gracias. donde nosotros vivimos ahorita. Es la primera casa que construimos para uno de los socios del despacho, ¿no? Entonces, pues también tuvo ahí sus cosas buenas, ¿no? Pero está muy interesante. Muchas felicidades. Para empezar, Gracias. el hacerte tu casa como arquitecto Sí, es de verdad un logro, ¿eh? no, y es bastante complicado. Como saben, pues las obras nunca están terminadas, siempre hay cosas que le puedes perfeccionar, y entonces siendo la tuya, todavía tiene ese detalle de durante la obra todavía le veías cosas de, esto se lo puedo hacer así y ya estábamos en obra, ¿no? Pero todo bien. Pues miren, empezamos por acá, por afuera, ¿no? El terreno es un terreno irregular que tenemos 21 metros de frente y terminamos en 5 metros al fondo. Entonces, lo que al frente tú puedes ver como una casa que tú te imaginarías que es de este tamaño todo el predio, pues en realidad solamente tiene un lado recto, que es el que está a la izquierda viéndolo de frente, y todo el lado derecho se va haciendo en diagonal hasta llegar a 5 metros al final, Ok. ¿no? Entonces, también otra de las premisas y de lo que nos gusta mucho hacer en los proyectos del despacho es hacer las fachadas lo más cerradas posibles, pero abrir muchísimo la casa hacia adentro. Ahorita se van a dar cuenta ya cuando pasemos, ¿no? Pero entonces esta, además de estar a pie de calle, porque estamos en una privada, pero aún así no es un fraccionamiento como tal. Entonces, pues fue hacerlo lo más cerrado posible al frente y ya cuando entremos la casa se abre completamente, ¿no? Entonces ahí ya lo verán ahorita que Que pasemos. esa es la magia, ¿no? Sí, Que el no imaginarte qué es lo que está pasando detrás. exacto. Y bueno, parte de lo que escogimos este terreno también fue por este árbol que tenemos aquí, el eucalipto que está eh, aquí en el terreno, ¿no? Y lo que hicimos fue tomar la decisión también de mantenerlo adentro de la casa en vez de sacarlo. Y entonces eso también ahorita lo van a ver adentro, que está muy interesante aprovecharlo en los patios, ¿no? Qué belleza, Pero ¿eh? esta fue una... Sí, de hecho, cuando nos pasamos, todos los vecinos nos preguntaron que cuándo lo íbamos a tirar. Y ya nosotros fue así como, de, no, no, ese árbol fue la razón por la que se ¿Por compró el qué lo terreno. querían tirar? Porque echa muchas hojas, genera mucha basura, etcétera. Entonces era como, les causa ahí un tema, pero pues el árbol es parte es parte de la casa. Sí, por Entonces, favor, jóvenes, también por eso fue que decidimos cambiemos dejarlo, esa ¿no? mentalidad, ¿verdad? Cambiemos la Sí, mentalidad sí, de... no, no, sí, no, aprovéchenlos y está increíble, la verdad. Y las sombras que da y todo es increíble. Bueno, Tener entonces, un árbol es como si tuvieras una mina de oro en tu terreno, como, sí, como cuando vives allá en el sur y te encuentras un cenote. correcto. Nadie tapa un cenote, No, jóvenes. no, 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 no. Aquí el chiste es mantenerlo y también por eso te digo, lo metimos mejor a la casa, ¿no? Pero pasamos por aquí. Un pequeño zaguán de acceso. Bueno, no tan pequeño, ¿verdad? Es profundo. Sí, es profundo, pero también lo vamos a ocupar ahorita que entren como para crear una diferencia de escalas adentro de la casa, en donde aquí este espacio sirve como transición y de hecho te baja la escala un Ujú. poquito de lo que traemos afuera y cuando entras a la casa lo que buscábamos era abrirlo otra vez, ¿no? Entonces aquí se Excelente. hace más Llama grande. mucho la atención esta textura, ¿verdad? Porque si lo están Sí, viendo en 4K, enciendan el 4K, se le ven ciertas piedras, ciertos brillos, como si sí, esto es fuera... una pasta que al principio, que ya trae estas hojuelas incluidas, entonces la aplicas y antes de que termine de secar completamente, se tiene que lijar para ir sacando todos estos brillos.
y ya después te queda dura como piedra. Entonces esto lo puedes lavar con Karcher o con lo que quieras y ya no tienes ningún tema. Y se ve muy natural, ¿verdad? Sí, sí, lo que busca esta pasta es simular cantera, ¿no? O sea, que es como simularas Ok, piedra, pero pues en liso, ¿no? Completamente. O sea, para que no tengas que estarla seccionando, ¿no? excelente. ¿De qué marca es la pasta? Coreb, Corev. Coreb, sí, Saludos a los correcto. amigos de Corev, está genial. La puerta también de madera. La puerta es de parota, tiene un alma de acero, es una puerta de 1,50 de ancho y ya Le da ese equilibrio también, ¿verdad? Porque la, justo, la arquitectura es muy es sobria. muy sobria. Sí, ahorita Entonces, que lo vean en realidad las tonalidades todas van por lo que están viendo desde ahorita, y estos son ¿no? los guardianes de la casa. Son los guardianes. Por aquí andan Porfirio, Corchete y Ceviche el grande que anda por ahí atrás. Ceviche. Genial, me encanta el remate, ¿verdad? Abres la puerta. Sí, sí, justo lo que buscábamos es lo que les decía, ¿no? La casa se cierra completamente hacia afuera, pero cuando abres, tú tienes una vista casi hasta el final del terreno, sin revelar, o sea, si tú la estás viendo completamente desde afuera, tampoco revelas los espacios de la casa, ¿no? O sea, para que también si hay algún curioso o lo que sea, pues no ve exactamente nada, ¿no? Nada más ve un remate y ve el jardín sin ver otra cosa, ¿no? Pero es muy importante, este eje es el que rige toda la casa, nada más que justo ahorita aquí en este vestíbulo de acceso al que llegas, se desfasa y ya es lo que te conecta hacia todos lados, ¿no? Que en planta debe verse interesante, ¿verdad? Estas tres líneas Sí, principales. exacto. Sí, no, y ya cuando ya lo conectas, este eje desde el fondo, bueno, que ahorita iremos para allá, desde el fondo hasta acá, tenemos 30 metros. Claro, se siente súper profundo. Exacto. ¿No? Y la superposición de planos y además juegas con las aberturas, entonces no es un pasillo oscuro, sino que todo No. el tiempo está invadido por luz. Sí, 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 todo el tiempo está invadido por luz, por patios. Fue una de las premisas y de los conceptos principales del proyecto, ¿no? Si quieren, primero pasamos por allá para que no se nos pierda el espacio. Claro que sí. Ah, es que esto no lo habíamos visto, ¿verdad? Llega una luz natural. Que lleva la parte de aquí, Ajá. sí, que es la otra parte de la fachada, pero es la que da hacia el garage, ¿no? En esta zona, que aquí es lo mismo que les mencionaba allá afuera, ¿no? O sea, aunque abra el portón para meter un coche, sigue sin ver absolutamente nada de la casa. O sea, todo Ujú. está completamente cerrado y toda esta parte aquí es donde se puede ver después el eje, cómo se va inclinando hacia la parte de acá. Es interesante, o sea, la casa se pega completamente al Al, lindero izquierdo, correcto. al que estaba a escuadra, Sí, ¿verdad? al muro que estaba en escuadra. Y ya esta parte, aquí es, por ejemplo, es donde puedes ver también perfecto esto, ¿no? De cómo se va cerrando en realidad el muro hacia acá. Esta es la última parte como recta del espacio. Aquí están cuarto de máquinas, bodega y un espacio para jardinería y para baño de los perros, justamente. Toda esa pieza, bueno, no, ya veremos que hay más, ¿verdad? Sí, Son como bodegas de este lado. sí, son bodegas de este lado y se vuelve la sala de tele del otro lado. Pensé que iba a ser una bañera de perros. Es una bañera de perros, ¿Verdad justamente. que sí? Sí, 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 así es. Últimamente. Y qué buen azulejo, ¿verdad? Este azulejo que también es fácil de limpiar. Sí, justo, para que todo sea fácil de limpiar. Entonces, esta es la parte del baño de los, Está buenísimo. ¿Qué de los dimensiones tiene? A perros. ver, ¿qué será? ¿Como 1 metro de ancho? Esta parte, Ajá. sí, tiene 1 metro de ancho y acá tenemos aproximadamente 2 metros. Ok. Si dejamos una parte más alta, porque igual, bueno, nosotros, ahorita que entremos la casa, está pensada en un estilo nosotros vivimos mucho tiempo en un departamento y queríamos mantener las bondades de vivir en un departamento, que es tener todo conectado y en una sola planta, pero con, pues obviamente, lo bueno que es tener una casa y un terreno amplio, ¿no? Jardín. Entonces, pero dentro de la casa teníamos más de 150 plantas. Entonces, lo que hicimos fue todas estas plantas, traerlas e involucrarlas en el proyecto. Entonces, todas están sembradas aquí, Qué en, belleza. en los, en los patios, pero justo para ya no tenerlas en macetas, lo que hicimos fue que generamos patios interiores dentro de la casa que nos separan los espacios y nos dan estos puntos verdes que para nosotros son imprescindibles, ¿no? O sea, el tener esos remates, ¿verdad? Verdes,
Es, te da tanta paz y tanta energía, ¿verdad? Sí, no, aquí. Y además, como estás muy aislado de las calles, en realidad aquí tienes pues un silencio Y casi esta absoluto. placa para qué era? Esta lámina. Esta lámina la metimos y se planteó un poco para tema de lluvia. Ah, O sea, proteger cuando la pega para puerta. acá, proteger la puerta, Ya. ¿sí? Y también un poco la visual, o sea, también cuando abres un poquito, te digo, siempre tratamos de cuando estés ahí, como que no veas francamente dónde Ok, están los ok, accesos y ok. todo, ¿no? Excelente. Entonces Me sí, gustan para esos eso también detalles, se... como ese control entre los materiales, ¿verdad? Sí, Esta es otra lámina. esta es otra lámina justo aquí también para el acceso, para el control de acá. Y ahorita también van a ver que las usamos adentro para unas luminarias también. Ok. Entonces todo lo vamos conectando, ¿no? De aquí, si quieren, pues nos seguimos por acá. Entonces, bueno, de acá, este es el vestíbulo, te digo que nos recibe para conectarnos un poquito hacia todos los espacios. Toda la parte, bueno, la casa está planteada en un solo nivel. No sé si les comenté, tenemos 500 metros de terreno y 250 metros cuadrados de construcción. O sea, es justo la mitad, Ok. ¿no? Pero lo que buscábamos era que fuera un espacio completamente conectado, ¿no? Entonces, no hay sala como tal. O sea, si se fijan, no hay una sala destinada como para sala y recibir gente, porque igual a la vez nosotros decidimos priorizar el tema de la cocina y el comedor, que son las áreas que más ocupamos socialmente, Ujú. y entonces la sala ya nada más la convertimos en una sala de tele, ¿no? Que esa está por aquí, que es esta del final, y que se conecta con el patio central, que es este patio que está acá, que conecta justamente todas las zonas, la zona de la sala y la zona del comedor hacia acá, ¿no? Entonces, en realidad, todas las áreas públicas se conectan por este jardín, por este patio central, y es lo que nos ayuda aquí a conectar todo, ¿no? Está buenísimo. El detalle de la gravilla es fundamental también, ¿no? Sí, sí, correcto. Sí, la gravilla también la pusimos porque yo, en lo personal, no me gusta mucho el pasto y Ujú. además soy un poco alérgico a él, entonces Ok. también fue la manera también como de controlar un poco este tema y además de que el mantenimiento Semanal. es semanal, sí, Sí, y sí, sí. acá, digo, ahorita está haciendo muchísimo calor, casi no ha llovido, entonces pues, sería un riego casi Sí, sí, el casi, consumo de agua casi diario. El consumo de agua se es va altísimo. de por sí, o sea, la verdad es que las plantas que tenemos y todo lo fuimos plantando nosotros y el mantenimiento se lo hemos dado nosotros, entonces todo va, o sea, como creciendo ahí. Toda la lección, ¿qué tipo de plantas estamos viendo? Mira, los árboles en realidad los plantamos pequeños, más o menos como o sea, como el tamaño de y luego ya se van para acá. Estas son grevilias, Grevilias. sí, correcto, se dan mucho por aquí. Todo lo que ven en el fondo es maracuyá. La La fruta. enredadera sí es la fruta, que de hecho ahorita que ya empieza la época de lluvias, ya empieza a dar y de aquí sacamos igual Qué belleza. todos los días. Y tenemos muchas hojas, la mayoría de la vegetación es sin flores. O sea, no nos gusta mucho el tema de las flores, nos gusta todo el follaje, El acento del que color, sí, no tanto, sí, claro. no somos tan, eh, no sé, tan fan de eso, ¿no? Pero del verde sí, ¿no? Entonces nos encanta el verde. Digo, la flor que da la maracuyá es padrísima, ¿no? Que Qué son estas buena. que se ven por aquí. Parece que es un animal, ¿verdad? Sí, sí, ve por aquí ya salieron más, ya van saliendo todas. Y la verdad es que la maracuyá se ha ido expandiendo rapidísimo. Y de ahí justo las monsteras también, son todas las que teníamos ya en el departamento, que obviamente aquí al sembrarlas ya a tierra, cambiaron su tamaño, Bien. pero considerablemente. Y al centro, como elemento principal, tenemos un olivo, que este olivo también lo plantamos antes de pasarnos y antes de empezar con la construcción. Este olivo aguantó toda la construcción, de hecho, y sigue creciendo, ¿no? Pero ya siempre también lo que quisimos fue
tener un espacio muy, muy verde. Y también los árboles de afuera, tenemos árboles grandes, igual eucaliptos, pero justo en la parte de la casa, donde teníamos el patio, hay una parte sin árboles externos. Ok. Entonces lo que quisimos nosotros fue sembrar estos para nosotros crear una barrera que si en algún momento construyen del otro lado, nosotros no, podamos tener esto techado, ¿no? Y esto aquí con esta sombra que nos dan estos árboles. Entonces por eso también fue la elección de ellos, ¿no? La barda, inclusive la barda perimetral, también se fue levantando. No había una medida exacta, sino que la fuimos levantando para tapar un edificio que está del otro lado. Ok. De hecho, que en las noches tenía una iluminación azul extrema y entonces nos daba aquí todo eso, entonces fuimos levantando así hasta decir, aquí ya lo tapamos, aquí ya se queda, ¿no? Excelente. Entonces, Entonces sí esa la fue. hicieron ustedes. Sí. Entonces, el terreno no tenía nada. No, el terreno, bueno, tiene la barda del terreno de junto, que ok. está más baja. Ok. Nosotros todavía subimos sobre la barda del terreno de junto aproximadamente 1 metro, Ya. más o menos. Y eligen un bloque especial también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este fue un bloque igual hecho como es un bloque aparente, o sea, para no tener el bloque normal. Y justo elegimos también el color, el tono, para que fuera con el tono de toda la casa. Se ve genial. Y por ejemplo, el acabado de la casa, de los muros, ese nunca va a llevar pintura. En el exterior sí. En el exterior sí traemos pintura. En el interior, ahorita que lo veamos, traemos el de cantera que ya les habíamos comentado. Pero en todos los demás muros Es que traemos pensé un que eran el repello. mismo. No, afuera No. sí cambia. Ok, Afuera es ok. un repellado normal y con pintura. Adentro es en donde ya es el repellado, es el acabado final, Ya. que ahorita se podrá ver, ¿no? Que es Y interesante digo, porque la tendencia, ¿no?, de muchas oficinas, de muchos arquitectos, es hacia materiales que no requieran pintura, ¿no? Como el chucún, como exacto. pulidos. Y muchas veces nos preguntan qué tanto mantenimiento le tienes que dar a la pintura, ¿verdad? ¿Qué les respondes? Pues, ¿cada cuántos años pintas? Mira, ahí ya es como cuestión de que necesites pintar. Yo Ujú. creo que te dura, digo, no sé, si tienes muchos años, no sé, yo le dirías unos 5 años si acaso. Yo creo también depende de los tonos que elijas. Si Claro. te vas a tonos oscuros, pues Ujú. probablemente vas a tener que repintar antes, ¿no? Los tonos claros probablemente te van a aguantar más. Eh, pero nosotros, por ahí, por ejemplo, ya de que construimos la casa, ahorita cambiamos de color, pero cambiamos por un tema de gustos. O De sea, de que gustos. dijimos, este color ya, o sea, nos gustó y todo, pero ahora lo queremos, siempre tuvimos la intención de hacerlo en o sea, un poco más oscuro. Ok. Y entonces ya fue como, bueno, ya nos atrevimos a meterlo, ¿no? Antes estaba un poquito más claro, Ok, ok, ok. pero sí, ya fue como por tema de gustos. Excelente. Estábamos por acá, si quieres, de aquí pasamos les digo, esta es la sala de tele que se conecta por allá por el pasillo de servicio, Ujú. ¿no? Y aquí es donde De muy está. buen tamaño, ¿verdad? Este espacio. Sí, sí, no está grande este espacio, ¿Qué será? Como un la 450 sala. por 4, ¿verdad? Sí, mira, pues si lo medimos con los pisos, sí, más o menos como 450 y tenemos por 350, 380. Acá tenemos 380 Ok. en esta parte. ¿Qué tipo de piso No. tenemos? El piso es porcelanato, que es un formato 1:20-60, que simula terrazo, ¿no? Y lo que Excelente. hicimos también fue subir los zoclos un poco más, o sea, tenemos zoclos más altos y están rematados con un perfil de aluminio negro, que también le da como este toque Claro. diferente. Este Sí. es el acabado que les digo que no es, este es el repello ya final y así se queda. O sea, este no tiene pintura y la intención es no pintarlo. O sea, este acabado ya es ¿Y esto es el final. solamente cemento, mortero? Este primero se repella y después ya se aplica como repello fino. Ujú. Es un acabado que está hecho para eso, es un aparentador. Ah, ok, ok. También Un aparentador gris. de mezcla brava. De mezcla brava, sí, correcto. Excelente. Sí. Se parece un poco
al base coat que le ponen a la tabla, al Ajá. Duroc, por ejemplo, Pero es ¿no? más fino, Pero es ¿no? más fino, exactamente. Sí. Que también depende mucho de la mano de quien lo ponga y de todo el rollo para que ahí Claro, todo ahí te vaya quedando, se ve ¿no? muy bien. Y es muy elegante la iluminación. Platícanos un poco de sus criterios. Mira, la iluminación, justo lo que te platicaba hace ratito, en realidad, si te fijas, no hay tantas lámparas en el techo, o sea, son muy pocas y son puntuales, y tratamos de utilizar, de hecho, en el día a día casi siempre usamos más las lámparas de mesa, la luz indirecta y todo, eso, o sea, como que nos Ujú. gustan los ambientes un poquito más, este, Más en penumbra, más en más. penumbra, Pero exactamente. ni siquiera tan en ¿No? penumbra, Sí, ¿verdad? no, como está muy Simplemente. abierta la casa justo, o Ajá, sea, y tenemos muchas ventanas, tenemos muchas entradas de luz, en realidad la casa se vuelve muy iluminada, ¿no? Durante el día no es necesario prender las ninguna luces. luz. Ya en la noche, bueno, por ejemplo, ahorita las prendimos para que se sienta como el ambiente que se genera, pero nada más es como, por ejemplo, aquí en la sala tenemos estas dos nada más. Claro. Que eso también es importante invitar a pues a las personas que nos están viendo, que están pensando en construir, el que confíen en nosotros cuando les recomendamos no poner tantas luminarias, ¿verdad? Sí, sí, no, cada Co- vez es lo que tratamos Ajá. de hacer. Como que les da miedo y dicen, no, es que va a estar oscuro. Y bueno, acá también, aquí se ve una de las intenciones también de la casa, que es, tenemos 2,75 de altura, y también para que se percibiera ese sentido también de alturas en todos lados, las puertas arriba rematan con vidrio, en vez de, o sea, van de piso a techo, Ok. pero arriba rematamos con vidrio para tener una vista hacia el otro, o sea, siempre ves el techo, o sea, la losa siempre la estás viendo, Excelente. ¿no? Entonces tienes esta continuidad de espacios, que de hecho también en la noche, por ejemplo, sabes si hay alguien en el baño porque está prendido. Está muy bien. Y este es el medio baño, el baño de visitas, ¿no? Que este sirve para toda la casa, pero es un baño completo porque está pensado también en compartir con el cuarto de visitas que ahorita lo vamos a ver. Se ve muy bien el uso de este azulejo, que era el mismo que veíamos Es el antes, mismo ¿verdad? que se ve allá afuera, pero en otro tono. Sí, aquí llevamos ese mismo formato, lo tenemos en varios colores y en varios acabados, en mate y en brillante. Entonces ya aquí se puede. Y esta es la ventana que veíamos que da hacia el garage. Es la única ventana que tenemos hacia la fachada como tal. Me encantó el detalle del muro, ¿verdad? Estamos acostumbrados a verlos a la altura de la puerta, pero rara vez los vemos así, como a 90. ¿Cuánto tienes de altura este Sí. muro? Este tiene 90 centímetros Ujú. justamente. Con estos tiene 30, sí, 90 centímetros. Y el mismo recubrimiento del piso de la casa, ¿verdad? Aquí en las regaderas también. Sí. De hecho, el piso se mete a todos lados por excepción de un cuarto, que ahorita lo vamos a ver. De ahí, el mismo piso es el mismo piso en toda la casa. Fíjate, este detalle me gustó. O sea, tienes las piezas para la pendiente solamente en una. Sí, Y estas, las dos grandes, me imagino que todas traen pendientes al frente. todas están pendientes del frente. Está genial. Entonces, las Sí, diagonales solo las tienes ahí concentradas. sí, solamente van concentradas en esa parte. Está genial. Y otra vez el recubrimiento de este tipo Sí, cemento. sí, aquí fue en el único lugar donde también, por ejemplo, el mosaico va en un tono un poquito más diferente en lo que es el verde. Ujú. Entonces, de ahí en fuera todos los espacios tienen tonos muy neutros, ¿no? Pero era justo esto, hacer también el baño al que pues, vienen todas las visitas y todos los externos, pues que también tuviera su encanto. Y, El, el mueble. y en realidad es esto, ajá, justo eso te iba a decir, la parte de acceso, aquí no hay muro, es un mueble que sirve para los dos lados. De este lado sirve como para guardado del baño y como librero, y del otro lado nos sirve como closet de blancos. Entonces, en Buenísimo. realidad, del otro lado es el closet de blancos y ese es todo el módulo del acceso al baño. Está genial, ¿no? Hasta el toallero en la puerta. El lavamanos es fabricado por ustedes. El lavamanos no es, pero es de concreto. Es un lavamanos de concreto. Ok. Es de una marca igual de aquí de México. Nos los mandaron, creo que están en Yucatán, si no me equivoco. Cemento blanco, ¿verdad? Sí, Se ve muy bien. cemento blanco. Correcto. Es una casa llena de remates, ¿no? Siempre que haces un giro. Sí, era justo lo que buscábamos también y que hacia todos lados tuvieras estos remates también verdes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es de los primeros como espacios que hablábamos, ¿no? Que le estaba platicando de los jardines interiores que nos dividen cada espacio, ¿no? Entonces, si quieren, pasamos para acá
veamos un poco por aquí. Aquí está el estudio, ¿no? Que es esta parte. Ahí de remate tenemos justamente el árbol del que les hablaba en la El fachada. eucalipto. El eucalipto, ¿sí? Ese es obviamente nada más vemos aquí un tramito, ¿no? Que es el tronco, pero en esta parte tenemos el home office, ¿no? Que ya es cada vez más necesario Sí, en las casas, ¿no? Para tener aquí el espacio para trabajar. que me encanta porque ese árbol te dijo qué iba a hacer ahí, ¿verdad? Exacto. Ese árbol te dijo, ahí va un patio. Sí, sí, justo fue, o sea, desde que compramos el terreno y todo, fue ese árbol, lo queremos tener adentro de la casa y nos va a servir para tener aquí una terraza. O sea, y eso ya lo sabíamos. O sea, la terraza le fuera a dar a quien le fuera a dar al espacio, pero iba a ser un patio interesante y una terraza, ¿no? ¿No? Y entonces este patio que nos sirve como iluminación natural para el tema del estudio y para el cuarto de juegos de los niños, ¿no? Claro. Y además de muy buen tamaño y la ventilación que entra por aquí. Sí. ¿Qué orientación tenemos aquí al frente? Aquí estamos, el norte da para allá, el sol sale en el este, que es por la recámara principal, y se mete por aquí. Entonces es Es poniente. poniente. Entonces nos está protegiendo del poniente Sí. este muro. Buenísimo. Sí, este muro justo y el árbol El es el que árbol. es el que nos protege aquí. Exacto. Entonces ya esta parte es la que te digo, esto queda como un patiecito muy, muy a gusto aquí para estar tranquilo. En realidad te digo, siempre hay un silencio en esta zona, ¿no? Entonces y lo complementamos también con una jacaranda de este lado. Y esta jacaranda también va a crecer, ¿eh? Sí, Esta que la quizá, quizá- sembramos pequeña, bueno, 2, 3 más o menos, y ya ahí va. Sí, 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 va a crecer. Ah, qué belleza. Sí, y te digo, pues, la iluminación igual en estos espacios, pues a menos de que estés trabajando en la noche, pero en el día no necesitas Ujú. absolutamente nada, nada, nada de luz, ¿no? Que digo, ahorita lo platicamos adentro, pero también si se han dado cuenta, no llevamos cortinas ni ventanas en ningún lado. O sea, toda la iluminación de la casa, todo está pensado, lo puedes usar a lo largo del día Sin que te sin que moleste. te moleste, correcto. Que eso a veces es lo más difícil, ¿no? Sí, Regular. regular, exacto, cómo te va a estar entrando. Te digo, acá el muro, también la altura que tiene justo para que nos protegiera y el árbol es lo que nos ayuda a que no nos pegue tan franco. Aquí solamente hay una zona del año en la que sí hay una hora en la que está un poco complicado, pero de ahí en fuera ya no tenemos mucho tema. Y en las otras zonas, con pequeños techos, es como vamos ayudando a esos espacios, ¿no? Qué bien se ve la textura aquí adentro, ¿no? Sí, Esos esta brillos. es la textura justo la que viene desde afuera, que también la intención era que toda la fachada y todo ese muro se sintiera completo como entra y como si fuera el bloque, ¿no? Que atraviesa todo el acceso. Ujú. Entonces, por eso es que este se mantiene en este acabado. Y luego aquí está el cuarto de visitas, que en realidad está pensado como un cuarto de visitas / cuarto de lectura, ¿no? O sea, como para Una los alcoba, pequeños, una ¿verdad? alcoba. Que nos Exacto. enseñaban en la Sí, escuela. exacto. Entonces está habilitada como una cama individual, pero en realidad el chiste es que aquí se pueda aprovechar para leer, para cualquier cosa, y si viene alguna visita, se pueda quedar aquí y use el baño Claro, claro, completo. porque es Por completo. eso es que el baño de visitas es completo. Que fíjate, hemos visto muchas distintas formas de hacer las puertas, ¿verdad? A algunos les gustan hasta el techo, a algunos nos gusta el cerramiento. Creo que esta es una forma muy equilibrada, porque a veces la puerta tan alta, yo siento que no tiene como un porqué, porque no va en relación a la altura del ser humano. Correcto. Y creo que aquí se equilibra muy bien. Sí, aquí la trata. Y también para el aprovechamiento de los materiales, Claro. o sea, de las puertas, de los tableros, para que nos vamos hasta acá. Y la parte de arriba, te digo, que siempre tuvieras esta conexión de los espacios, ¿no? Está buenísimo. Y esta ventana, por pequeña que sea, por ejemplo, el patio es pequeño, ¿verdad? Sí, Tiene como un el patio metro. tiene 1 metro. Sí, los patios interiores que ahorita vamos a ver tienen 1 metro. Pero ese metro es más que suficiente para generar ventilación cruzada. Sí, abres allá donde estábamos en la Ajá. terraza y aquí y generas luego se siente el aire, Sí, ¿no? sí, sí, no, Ujú. está genial. Sí. Entonces esta es la parte,
pues como de trabajo, ¿no? Y de ocio, y luego ya pasamos a la parte más pública, que es donde casi siempre estamos, y es el corazón de la casa, y siempre estuvo diseñado así desde el inicio. Nosotros siempre que teníamos gente, la recibíamos en la cocina, en la barra, y queríamos que las personas que nos conocían cuando venían a nuestra casa sintieran lo mismo. Entonces, por eso también la cocina es el corazón de la casa, que nos conecta con todos lados.